Bueno, un ratito mientras buscamos una cita bíblica, es la misma que leímos hoy por la mañana. El mensaje de hoy por la tarde está basado en la misma cita bíblica, segunda de Timoteo, capítulo 4, los versículos del 1 al 5. ¿Sí es la misma? Sí, así es. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 4, los versículos del 1 al 5. Puestos de pie, hermanos, leemos estos 5 versículos de la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todos, soporta las aflicciones, haz obra evangelística, cumple tu ministerio. Amén. Así de pie recibimos a nuestro pastor, que nos trae el mensaje en esta tarde: persistir en la novedad de Dios. Gracias. Hermanos, buenas tardes a cada uno de ustedes. Vamos a persistir, hermanos, en ese texto, ¿verdad?, que acabamos de leer. Predica la palabra, así es el título que tiene en la traducción Reina Valera. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos, para que sea Él el que nos dirija en todo cuanto hemos de expresar. Señor y Dios, delante de ti una vez más nos presentamos, suplicando gracia, entendimiento, guía y dirección por obra de tu Espíritu Santo, fortaleza física, Padre, y sobre todo el poder que emana de tu palabra misma, la autoridad de la misma. Señor, sea la que hable y llegue a nuestra mente y a nuestros corazones. Bendito Dios, el reto es grande y solo tu gracia nos ha de sostener, y en la cual, así como instaste a Timoteo, Señor, hemos de esforzarnos nosotros para persistir en la verdad tuya. Guíanos en todo cuanto hemos de hacer y expresar, y habla la mente y el corazón de tu pueblo. En Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, oramos. Amén. Amados hermanos, pues tomen sus lugares, y el día de hoy, ¿verdad?, es insistir una vez más sobre esta realidad que el texto nos presenta. Y uno de los pensamientos que en otro momento he compartido, hermanos, es que nos mantengamos con el dedo en el renglón. Hay muchas cosas que ya no son como eran, muchas cosas no son como deberían de ser, y bueno, las personas cambian, y si nosotros cambiamos, que sea para bien y que sea una obra, hermanos, del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y bueno, la expresión bíblica, hermanos, es esta, ¿verdad? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y bueno, el día de hoy es compartir este subtema, hermanos, titulado Persistir en la novedad de Dios. Para algunos nos sorprenderá esta expresión, ¿verdad?, la novedad de Dios, porque pues ahorita vamos a analizar un pasaje que es el libro de Hechos. Vamos a hacer mención de ello, acerca de los atenienses, que a ellos les gustaban estar en las novedades, ¿verdad?, en el acontecer del diario andar y del diario vivir. Y procuraré, hermanos, explicar lo más que se puede, hermanos, esta expresión, persistir en la novedad de Dios. El término novedad alude a lo que tiene calidad de nuevo, a una noticia, lo que sorprende por su carácter diferente, generalmente estimulante o inspirador. En este caso, amados hermanos, es la novedad de Dios. Tengamos presente que la palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Y es en ello que deseamos, pues, hacer esta distinción entre novedad y el término novelería, ¿sí?
La palabra novelería tiene que ver con la afición o inclinación a novedades, a fábulas, a fantasías o novelas, hasta ese grado, ¿verdad? Y en algún momento quizás hemos caído en novelería, ¿verdad? Viendo aquí y allá, sin saber qué es lo que estamos buscando, sin meditar o reflexionar a veces lo que estamos viendo o lo que nos están presentando. Bueno, el término, hermanos, que quiero tomar en cuenta, ¿verdad?, es en razón de lo que pudimos estar exponiendo por la mañana, todos estos primeros versos del 1 al 4, en cuanto a que predique la palabra a Timoteo. Sí, ese es una el solemne encargo que Pablo le dio a Timoteo. Le dio la razón, hermanos, que vendrán tiempos donde la gente no quiere escuchar la verdad, antes bien la va a resistir. Pero sobre todas las cosas, hermanos, este texto de la Escritura nos habla de la realidad de la tendencia humana. No es hacia la verdad, sino muchas veces a creer la mentira. A veces se es tan crédulo que algunos han afirmado, hermanos, que cuando una mentira se pueda decir un estimado, no, 50 veces, llega al grado que se cree, ¿sí? Y bueno, y no es el interés del apóstol Pablo, hermanos, enfatizar la mentira, pero nos pone de manifiesto que es más fácil creer la mentira que la misma verdad. Y hay muchas personas, hermanos, que en un sentido general, ¿verdad?, pues prefieren la mentira a que le hablen con la verdad, porque a veces la verdad es muy cruda, ¿sí? Y confrontarlo con ella, pues mucha gente mejor prefiere dime algo que no me pegue, ¿no? Los médicos tienen que trabajar mucho cuando van a dar una noticia de gran impacto para las personas, ¿verdad? Un padre tiene que hablar muy bien con un niño cuando le va a dar una noticia muy, muy difícil. O nosotros mismos tenemos que ser conscientes que cuando vamos a dar algo que va a impactar o que puede crear un shock, pues uno tiene que ser lo más sabio, sensato, prudente en la manera en que uno debe decir las cosas. Pero el punto es decirlas, no disfrazarlas con mentiras como tal, ¿verdad? Y pues es lo que quiero partir del día de hoy, hermanos, pues ese es el interés de este pasaje bíblico, a mi entender, en cuanto a que hay un encargo, pero sobre todas las cosas, hermanos, ese encargo es que también el mensajero no solo mantenga el mensaje, sino que él también se cultive y se mantenga como un mensajero, que es aquí importa el mensaje, pero también importa el mensajero. Importa lo que va a hacer, pero también importa lo que va a hacer. Por la mañana aludí, hermanos, y decía que esta primera parte tiene que ver con lo que Timoteo debe hacer. Y en este momento también quiero dar apertura para lo que Timoteo debe ser. ¿Sí? No solo la actividad, sino su esencia como persona también tiene que tomarse muy en cuenta. Ya hacía mención acerca de esta palabra de novelería. Recuerdo claramente el libro de Hechos 17. Y el libro de Hechos 17, Pablo, hermanos, ha avanzado en la predicación del Evangelio y ha llegado a una ciudad llamada Atenas. Y quiero hacer énfasis, hermanos, en esta distinción que se hace en cuanto al contenido del mensaje que Pablo habla. En un sentido, no hablaba novelería alguna, sino él va a aclarar que él hablaba del Evangelio de Jesús, aunque para ellos les sonaba como algo extraño, al grado que hasta le dijeron palabrero. ¿Qué dirá este palabrero? Para ellos le sorprendía. Ahora, el Evangelio, hermanos, que predique el apóstol Pablo aquí es muy marcado y acentuado. Aunque en Atenas no se comprendió como Evangelio, ¿sí?, como tal, ¿verdad? Veamos esta aclaración que hace la Escritura, hermanos. Primeramente, pues, el verso 18, cuando Pablo dice en este lugar, y en el verso número 18, algunos filósofos, voy a hacer mención de este pasaje así rápidamente, hermano. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Sí? Y no solo esto, la justifican porque, Lucas nos ayuda diciendo, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección.
Lógico, para ellos era algo novedoso. O sea, ¿qué querrá decirnos? ¿De qué se trata el discurso, la ponencia o la charla que está dando este personaje? Se inquietaban por ello. Pero es claro lo que Lucas nos dice, hermanos, en su relato, porque les predicaba el Evangelio de Jesús. Ahora, el Evangelio de Jesús es claro para nosotros, pero para ellos, observemos qué es lo que estaba dando y revolucionando su mente, la manera en cómo oían y entendían lo que Pablo les estaba diciendo. Dice la Escritura en el verso 19 al 21, que tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Para ellos el Evangelio de Jesús es una nueva enseñanza. Verso 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Órale. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y viene la aclaración en el verso 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Sí? Ellos están habituados a oír algo nuevo y ponían el oído a ello, o es lo que expresaban ellos, hermano. Por la mañana hacíamos mención, ¿verdad?, que no sufrirán la sana doctrina, porque muchos se enfocan a lo que quieren oír y no se enfocan a lo que necesitan oír. Los atenienses se enfocaban en lo que querían oír, pero no en lo que necesitaban oír. De antemano va a haber una resistencia a lo que Pablo les va a predicar, pues muchos de ellos no creían en la resurrección. Muchos le tiraron, ¿verdad? Le dieron larga diciendo: ya te escucharemos en otra ocasión. Solo unos cuantos ahí mencionan los nombres al final de este capítulo 17, verso 34, que algunos de ellos sí creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos, hermanos. Y eso es para remarcar, hermanos, que el Evangelio de Jesucristo ha sido y sigue siendo novedad de vida. Es el mensaje salvífico de Dios a nosotros los hombres. No ha cambiado. Dios sigue hablando a través de su palabra y el Evangelio es el mensaje por el cual las personas conocen el plan redentor de Dios en la persona de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Me llamó la atención por la mañana en la clase, ¿verdad?, que tuvimos el inicio del estudio de la confesión de fe, cuando mi hermano hacía mención del caso de Micaías, ¿sí? Y me llamó la atención y me di a la tarea de revisar ese pasaje bíblico una vez más, que es el segundo libro de Crónicas 18. Y está inmerso, hermanos, en ir a una guerra. Hay dos reyes, Josafat y Acab. Uno del reino del sur y otro del reino del norte. Acab del norte y Josafat del sur como tal, hermanos. Pero el punto es que la costumbre es que se preguntaba a los profetas si cada vez que se iba a la guerra se iba a ganar o se iba a perder. Y el relato es claro, hermanos, y sucintamente quiero decir lo siguiente en relación al rey Acab, que es el que, bueno, Josafat primero dice: ¿no habrá algún profeta de Jehová al cual consultemos para ver si vamos o no? Y Acab dijo: sí, hay uno, se llama Micaías y lo tengo en la cárcel. ¿Y por qué lo tiene en la cárcel? No, bueno, por hablar la verdad o la palabra de Dios. Pero el punto es este: el rey Acab, hermanos, ciertamente va y consulta a Micaías, pero la realidad es que el rey Acab sabía la verdad, sabía distinguirla, pero no le gustaba oírla, ¿sí? Y no solo esto, sabía que era palabra de Dios, pero no la obedecía. De antemano, Micaías habló primeramente, sarcásticamente podemos decir así, ¿verdad? Ve y vas a ganar. Y Acab se enojó porque dijo: mira, te estoy diciendo que no me habla la verdad. Bueno, ¿quieres saber la verdad? ¿Quieres oír palabra de Dios? Y se le expresó: vas a perder. Y no solo vas a perder, vas a perderla hasta la vida en esta guerra. Y tal y cual, hermanos, usted puede revisar allí el relato de Micaías, segundo libro de Crónicas 18, y veremos, hermanos, la importancia de que no solo tenemos que saber la verdad, tenemos que obedecerla. No solo saber distinguir qué es palabra de Dios, también tenemos que creerla, vivirla y compartirla como tal, hermanos. Ahora,
no es sencillo, como en el caso de Micaías, tenía un rey que sí oía la palabra, distinguía la verdad, pero pues no siempre la seguía ni la obedecía. Y esto recrudece, hermanos, o coloca en un estado crítico a una audiencia que, aunque sepa la verdad, tolera la mentira. Le gusta que le endulcen el oído. ¿Sí? Sabemos, y hice mención en el sermón anterior en relación al profeta Jeremías, que era un conflicto para él hablar la verdad de Dios, aún en el pueblo de Dios. ¿Sí? Al grado que hay una mención acerca de Jeremías, hermanos, que se llegó al colmo, ¿verdad? Que el pueblo no escuchaba, no le quería escuchar a él que hablaba palabra de Dios, pero sí escuchaban a otros que hablaban pura mentira o decían que era palabra de Dios. Vamos a observar dos casos, hermanos. Bueno, aparte del de Micaías, quiero hacer mención en el caso de Jeremías. Y si tiene la oportunidad, consultemos tantito el libro de Jeremías 5. En este capítulo 5, el cierre, hermanos, de este pasaje bíblico. Eso porque muchas veces tendemos a desanimarnos cuando pues la audiencia, ¿sí?, no siempre corresponde como debería ser al mensaje de Dios. Bueno, mire cómo lo toma el escritor sagrado y cómo se refiere a esta realidad tan latente. Observemos verso 30, le llama cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. ¿Sí? Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. ¿De qué se trata? ¿Por qué este calificativo? Espantosa y fea. ¿Por qué? Verso 31. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. O sea, se dirigían por la mentira. Los profetas, los sacerdotes y mi pueblo así lo quiso. Mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? O sea, no se advierten, no hacen caso omiso a mi palabra. Y bueno, sabemos, hermanos, el desenlace de todo ello, cuando al llegar el cautiverio babilónico, Jeremías tiene que escribir sus lamentaciones, hermanos. Cuando llegue el fin, ¿qué sucederá? ¿Verdad? Y sabemos que tan difícil es leer el libro de lamentaciones de Jeremías, hermanos. Pero cosa espantosa y fea. Y esto sucedió porque el pueblo así lo quiso. El pueblo toleró el error, toleró la mentira. Nunca la señalaron, la cobijaron. Y no la supieron hacer a un lado. Bueno, esto es en cuanto al mensaje. En el caso de Ezequiel va a ser en cuanto al mensajero. Observemos Ezequiel 33, verso 30 al 33. Ezequiel 33. Mire, no sé cómo hablaría Ezequiel, hermanos, pero el texto nos da a entender que era un buen orador. Su oratoria era muy buena, muy perfeccionada. Sus argumentos, sus conclusiones. En cuanto a articular un mensaje, articular ideas, presentarlas, debatirlas, componer, hermanos, pues se le daba a Ezequiel. Pero observemos qué es lo que el pueblo valora en este caso. Dice ahí Ezequiel 33, verso 30 al 33. Y tú, hijo de hombre, dice, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno contra el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Oirán tus palabras. ¿Pero qué pasará?
no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Por eso algunos nos dicen, hermano, tengan cuidado cuando dicen, qué bonito sermón, qué bonito mensaje. ¿Sí? No te quedes con ello, ¿verdad? Porque a veces nomás un halago, ¿verdad? Si no juzgaremos, ¿verdad? Si es honesto y sincero para la gloria de Dios. Pero observemos el verso 32. He aquí, le dice el Señor a Ezequiel, que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Sí, órale. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Sí? Qué bonito mensajero, ¿verdad? O qué bien habla el mensajero, pero no valoraban, o sea, valoraban la oratoria, pero no el mensaje. Se quedaban con la forma, pero desechaban el fondo. ¿Sí? No valoraban el contenido, hermanos. Ahora, ¿por qué traigo como referencia estos relatos de Micaías, de Jeremías y de Ezequiel? Puesto que el reto para Timoteo, hermanos, va a ser algo similar. ¿Sí? Habrá gente que sabe la verdad, pero dice que apartarán el oído de la verdad. La dejará de tener relevancia y trascendencia para ellos. ¿Sí? O como en el caso de Jeremías. ¿Sí? Aquí Pablo va a presentar esto en Timoteo, ¿verdad? La realidad es que sí, escuchan la palabra de Dios, pero no la ponen por obra. O qué bonito, ¿verdad? La oratoria. Pues el texto dice que aún los maestros se van a amontonar, pero no para hablar la verdad, sino se van a amontonar conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tolerarán la mentira, aun cuando sepan distinguir y decir esto no es verdad. Pero bueno, es lo que se dice y es lo que vamos a creer y es lo que vamos a vivir. Y la realidad es que hasta la expresión coloquial existe. ¿Cuántos viven una mentira? ¿Sí? ¿O cuántos prefieren la mentira en vez de la verdad, hermanos? Y aquí nos vamos a detener entonces para dar atención a este pasaje presentado a la luz de la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 5. Especialmente, hermanos, dice, pero tú. ¿Sí? Pero tú. Bueno, hay 4 indicadores allí. Sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y aquí es donde quiero reiterar, hermanos, hacer sin dejar de ser. ¿Sí? Hacer sin dejar de ser. En un momento a mí me llamó la atención, bueno, eso ya tiene años, hermanos. Leía la primera parte de un libro llamado Ministerio Juvenil con Propósito. ¿Sí? Ministerio Juvenil con Propósito. Y en su primer capítulo aborda esta realidad diciendo que muchos hacen la obra de Dios sin ser hombres o mujeres de Dios. Me llamó la atención. O sea, ¿es posible hacer la obra de Dios y ser un hombre o una mujer de Dios? Y él dice, pueda que sí. Esa es su apreciación de él, ¿verdad? Y nos insta allí, ¿verdad? En ese tiempo trabajaba un poquito más metido con jóvenes. Y me quedó en su mente, hermanos, diciendo, bueno, sí voy a hacer la obra de Dios, pero también tengo que ser un hombre de Dios. ¿Sí? En ese aspecto. Por eso aludo, hermanos, que lo primero es lo que debe hacer Timoteo y ahora, ¿qué es lo que debe ser Timoteo? ¿Qué es lo que debe ser, hermanos? Bueno, quiero hacer 3 planteamientos. Uno, hermanos, que Timoteo tiene que mantener su identidad. 2, que debe mantener su dignidad. Y 3, que debe mantener su libertad. En ese aspecto, ¿qué es lo que debe hacer Timoteo? Mantener su identidad. Pablo inicia diciéndole, pero tú. O sea, no le da oportunidad a mirar a alguien más. La flecha va directa a él. O sea, pero tú. O sea,
sabe bien que le está hablando a su persona, pero tú. Y esto tiene que ver, hermanos, con su identidad. Las dos cartas dan mucho sustento en realidad en relación a la identidad de Timoteo. Tanto en la salutación inicial, Pablo va a llamar a Timoteo, hermanos, en la primera carta a Timoteo 1:2 y segunda Timoteo 1:2. Primero le llama hijo en la fe. Y le dice, verdadero hijo en la fe. Y luego le dice, hijo, ya en su segunda carta, en su salutación. Entonces, en ese aspecto, hermanos, la identidad de Timoteo es un hijo de la fe. Es decir, fue producto de la predicación del apóstol Pablo. Algunos dan pauta allí para hablar acerca de los padres espirituales, ¿verdad? Algunos dan esa pauta para hablar en ese aspecto, darle ese carácter. Esa es la identidad. Es un hombre de fe, es un hijo de la fe. O sea, es producto. Y bueno, Pablo bien lo predicó, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En esta segunda carta a Timoteo, claramente el texto nos va a decir, hermanos, que Pablo consideraba no solo un hijo en la fe a Timoteo, también lo consideraba un creyente verdadero. ¿Sí? Un verdadero creyente. Bueno, usted lo ha leído en 2 Timoteo 1:5. La fe que hay en ti. Una fe, dice, no fingida. Tú eres un verdadero creyente. Y eso es sorprendente, hermano, que te reconozcan y te digan verdaderamente tú sí crees en Jesucristo y has rendido tu corazón a Él. Sí. Tercero, hermanos, parte de la identidad es un hijo en la fe, un verdadero creyente, y se podía catalogar como una persona muy cercana o allegada al apóstol Pablo. Sí. Muy cercana, muy allegada a él. Si observamos el capítulo 3, verso número 10, le dice, pero tú has seguido. Eso implica que va ahí, detrás, ¿verdad? Muy cercano. Y ahí describe Pablo qué es lo que ha seguido Timoteo, o ha visto en la persona de Pablo. Y las describe así, diciendo mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Y prosigue diciendo en el verso 11, persecuciones, padecimientos, y describe a dónde, ¿verdad?, que había sufrido Pablo, y dice, de todas ellas me ha librado el Señor, hermanos. Esta ha sido una persona muy cercana. Podemos decir también, hermanos, que en cuarto lugar, parte de la identidad es una persona muy familiar al apóstol Pablo, pero también podemos catalogarlo como un discípulo de Pablo, por lo que dice el verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Bueno, ahí menciona a la abuela, a la madre sin duda. Luego el verso 15 dice, habla de las escrituras, y seguramente Pablo, hermano, fue un maestro para con Timoteo. Ahora, esta expresión entonces, pero tú, ¿sí? Pero tú, tiene que ver, hermanos, la identidad, en este caso de Timoteo. Debe de persistir siempre en la novedad de Dios, lo cual implica mantener su identidad. ¿Sí? No es sencillo, hermanos, porque a veces por conveniencia pudiéramos camuflajearnos, ¿no? O decir, no me conviene decir que soy esto porque a lo mejor la sociedad lo reprueba, ¿sí? Bueno, o a lo mejor me hacen el feo, ¿verdad? O me aplican la ley del hielo, ¿sí? Pero la realidad es esta, hermanos, hacer sin dejar de ser en ese sentido, mantener su identidad. La segunda consideración, hermanos, es que no solo debe mantener su identidad, también debe mantener su dignidad. ¿Sí? Porque es muy fácil, hermanos, rebajarse o decir, bueno, por tal de buscar aceptación, pues hacer lo que otros quieren que yo haga o seguir lo que otros quieren que yo siga. Dejar de ser un hombre sin convicciones, sin tener una postura clara, sin defender mis valores, mis principios, mis creencias. En sí, dejarme llevar por la corriente. Algunos seguidores del apóstol Pablo, así les llamó, muchos han seguido la corriente de este mundo. Así le llamó el apóstol Pablo, me han dejado, dice.
Pero lo que segundo, hermanos, es la dignidad. Pero tú, bueno, esto va a ser, hermanos, un marcado contraste entre Timoteo y aquellos que resisten la verdad de Dios. Ya en los versículos anteriores nos dijo, ¿verdad? Vendrá tiempo cuando mucha gente tiene comezón de oír, pero no oír la palabra de Dios, sino detrás de los maestros se van a amontonar, que les hablen lo que ellos quieran hablarle. No seguirán la verdad, antes bien apartarán su oído y se volverán a las fábulas. Quiero reiterar, hermanos, ese verso número 10 del capítulo 3. Bajo la expresión, pero tú has seguido y partiendo de mi doctrina. Este pero, hermanos, es un vivo contraste, como lo está haciendo acá en el capítulo número 4. ¿Contraste entre quiénes? Bueno, desde el verso 7 de este capítulo 3, alude Pablo a un grupo de personas. Dice, estas siempre están aprendiendo. Pero la realidad es que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y pone como ejemplo a dos personajes, que se entiende que ese es el tiempo de Moisés. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Se entiende que eran dos magos o dos hechiceros en ese tiempo. Moisés convertía por el poder de Dios, ¿no?, la vara en culebra, ellos también. Convertía el agua en sangre y ellos y llevaban la contraria en este caso. Pero viene ahí porque es alusión a Janes y Jambres en los tiempos de Moisés. Dice, así también estos resisten, ya no a Moisés, específicamente resisten a la verdad. ¿Por qué? Porque son hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y le da su sentencia a Pablo, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos, hermanos. Mantener la dignidad, o sea, por tal de quedar bien o por ser parte del montón, ¿verdad? Pues sacrificar mis virtudes, mis valores, mi integridad, o la misma fe en Jesucristo, hermano, no es lo que está presentando aquí el texto. Antes bien, pero tú, ¿sí? Y por eso es el vivo contraste entre Timoteo y aquellos que resisten la verdad, porque no son de la verdad en sí. Ahora, lo segundo, hermanos, este segundo uso lo vemos en el verso número 14, 3:14, pero persiste tú, una vez más, aludiendo a su persona. Y en este caso, hermanos, persiste tú, le alude al contenido de la enseñanza de la cual Timoteo había sido partícipe. Y esta enseñanza era muy distintiva, pues se trataba en esencia de la palabra de Dios, como lo aclara el verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, hermanos. Es muy fácil, ¿verdad? Si la mayoría pues dicen sí, pues yo también tengo que decir sí, ¿verdad? Y hasta el dicho común dice que a donde va Vicente, pues allí también va toda la gente, ¿verdad? Pues lo que la mayoría diga, y si la mayoría dice lo que no conviene, ¿sí? No podíamos seguirla en ese aspecto, hermanos. Entonces es una cuestión en ese aspecto de identidad, esto es una cuestión de dignidad, ¿sí? Pero también, hermanos, entiendo que es una cuestión de libertad, ¿sí? En cuanto a que seguir la corriente de este mundo, casarme con una ideología, con una filosofía o con una fábula de este tipo, no es otra cosa que hacerme esclavo mentalmente y estar subyugado a lo que ellos diga, ¿verdad? O sea, no es sencillo ver, bueno, es característico que una persona es partidaria de alguna ideología, algún pensamiento, sus playeras, hasta sus tatuajes, sus logos que usan en los carros, o en algún objeto ellos identifican que son partidarios de tal o cual pensamientos, ¿verdad? Y hasta los que son opuestos al cristianismo, hermanos, es típico
que no van a cargar una cruz tal y cual se presentan, ¿no? Típicamente lo que van a cargar es una cruz invertida, que es un rechazo abierto al cristianismo, ¿sí? A ese grado, ¿sí? Ahora, mantener la libertad, hermanos, esta es la realidad que el apóstol Pablo va a plantearle también a Timoteo. Pues él le dice en el verso 5, regresando al capítulo 4, verso 5 de 2 Timoteo, pero tú, una vez más, le dice, sé sobrio en todo. Sí, ahora habla de cómo él debe desarrollarse, desempeñarse en esencia, como persona, ¿sí? Tú mantente no solo tu identidad, tu dignidad, sino ahora también tu libertad. Y esto alude, hermanos, a mantener o a marcar la diferencia en cuanto a su consistencia y en cuanto a su carácter cristiano, ¿sí? Consistencia y carácter cristiano. Sé sobrio en todo. En un sentido llano, la palabra alude, hermanos, mantener su mente o su persona ajena a la intoxicación de cualquier bebida embriagante. En un sentido es mantener la mente clara, despejada. El que se alcoholiza pues ya no está en sus 5 sentidos, ya no es dueño cabalmente de sus pensamientos, de sus acciones y de sus sentimientos. Sabemos que el alcohol desnive en ese aspecto, hermano. Sé sobrio en todo, es decir, mantén una mente clara, permanece siempre alerta, ¿sí? No sea que alguna de estas ideologías, filosofías te vayan y cautivando, te vayan atrayendo y en una de estas te veas inmerso o envuelto, ¿sí? Y aún en tu misma enseñanza, la mezcles allí y le hagas creer a los hermanos que es la verdad cuando es una mezcla, es una fusión, o como en algún momento se le llama un sincretismo religioso donde todo se vale, ¿verdad? ¿Sí? Pero no se trata específicamente, hermanos, que Timoteo tolere la mentira. Antes bien dice, por eso le dice, sed sobrio en todo, mantente alerta, que tu mente esté despejada. Este mismo consejo lo da Pedro ante la venida del Señor Jesucristo. Antes sed sobrios y velad en oración, le dice. Porque el fin de todas las cosas se acerca. Que nada perturbe, hermano, nuestra mente y nuestro corazón. Aún si hubiera alguna preocupación, alguna situación allí, pues el deber es ponerlo en las manos de nuestro Dios, hermanos, para que eso no nos robe, no erosione, no nos vaya debilitando y al grado que una situación de este, hermano, nos saque de la jugada, ¿verdad? Por estar ocupado allá, deje de atender lo que debo de atender en ese aspecto. Sé sobrio, pero también le dice soporta las aflicciones. Esto no es cosa sencilla, hermanos. ¿Sí? Soporta las aflicciones. El ejercicio de la mansedumbre, el ejercicio del dominio propio. ¿Sí? Soportar las aflicciones. Hay muchos ejemplos del apóstol Pablo cómo él soportó. De antemano, desde el inicio de este capítulo número 1, hermanos, Pablo hablaba acerca de sufrir penalidades por causa del Señor Jesucristo, hermanos, ¿sí? Por la seguridad que había en él. Es el capítulo número 1 de la primera carta, donde él les va a decir, hermanos, que él soporta aflicciones por causa de Jesucristo como tal, hermanos, ¿sí? Así que todo lo soportaba por causa de la palabra del Señor, ¿sí? Ahora, es 2 Timoteo 1:12, hermanos. 2 Timoteo 1:12. Dice el texto allí, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, ¿sí? Esta realidad entonces la debemos tomar porque soporta las aflicciones. No es sencillo, hermanos, y así en lo más básico, ¿verdad?
quienes han tenido la experiencia de ir a hacer el esfuerzo evangelístico en los sábados, ¿verdad? Pues es de experiencia de viva voz que muchos te dejen con el folletito en la mano, o que te digan, yo no creo esas cosas. ¿Sí? No, a mí no me importa, de plano. Así lo externan o lo expresan. A lo mejor tú dejaste tu tardecita familiar, o el tiempecito que tenías para darte una siestecita o un relax, hermanos, y para que te hagan el feo, ¿verdad? Como que decimos, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Sí? Por eso algunos hermanos dicen, y creo que Jacobo y Juan aún en su carne, ¿verdad? Dijeron, Señor, le hicieron una vez el feo a Jesús en Samaria. Le dijeron, Señor, oramos como oró Elías. ¿Y qué pidió Elías, recuerda? ¡Fuego! Oramos para que les caiga fuego y los consuma. Dijo, tranquilo. ¿Acaso no sabéis de qué espíritu soy, verdad? ¿Sí? En ese caso. Por eso la expresión, hermano, soporta las aflicciones. Es en las pruebas, en las dificultades, donde sale a relucir, hermano, nuestra consistencia cristiana. Donde se prueba nuestro carácter cristiano. En sí es guardarnos, hermanos, de desistir. Antes bien debemos de persistir. ¿Sí? Por eso dice que las aflicciones no te desalienten, no. Dice, soporta las aflicciones. Y de ello, hermanos, está plagado las cartas paulinas en relación a ese ejercicio. De antemano, el capítulo número 3, verso 12, habló acerca de ello. Si usted puede observarlo allí, dice 3:12 de esta segunda carta a Timoteo. Y también, algunos, o como dice el texto allí, dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿cuál es el anuncio de Pablo? Padecerán persecución. Pero los que quieran vivir piadosamente, no todos, porque el verso 13 marca el contraste, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los que quieran vivir piadosamente, bueno, ese es el reto a seguir, hermanos. Esta libertad es que pues no se dejen enajenar por doctrinas de hombre como tal, ¿verdad? O fábulas o mitos, leyendas. Que mantenga, hermanos, siempre saque a relucir, no el cobre, que es lo primero que quiere emerger, ¿verdad? Sino que su consistencia y su carácter cristiano sea lo primero que salga y que se haga evidente o manifiesto. Pero algo más que le dice el apóstol Pablo, haz obra de evangelista, hermanos. Timoteo en este caso, ¿verdad?, ha de seguir predicando la palabra. Es decir, seguir sembrando la palabra de Dios, esparciendo la semilla del evangelio. Aquí hay un punto, solo lo quiero mencionar, puesto que me llamó la atención que es un punto crucial y a la vez algunos lo han tomado como para delimitar la tarea evangelística. Han interpretado este pasaje que el evangelismo es solo para el que tiene el don de evangelismo como tal, ¿verdad? Bueno, pero la expresión es haz obra, dice la expresión bíblica, ¿verdad? Haz obra de evangelista. Algunos dicen, a lo mejor Timoteo no era un evangelista nato, vamos a decirle así, pero a pesar de eso, tenía que hacer la obra evangelística. A lo mejor no le salía como un Billy Graham, o un Luis Palau, o un Motesi. O sea, no le salía como un Guillermo Villanueva, o a un Isaí, me fue el nombre de este evangelista de tiempos atrás. Pero no le era tan espontáneo, tan florido, hermanos, en la presentación del evangelio. Pero muchos han ganado almas para la gloria del Señor, hermanos, aún con su personalidad, con sus poquitas palabras que puedan tener, ¿verdad?
Por eso le dice, haz obra de evangelista. Tu deber es esparcir la semilla. Recuerda que uno siembra. Recuerda que otro riega. Pero no depende ni de uno ni del otro. Pero el Señor es el que da el crecimiento, hermanos. ¿Sí? Haz obra de evangelista y viene esta otra expresión. Cumple tu ministerio. Desempeñar con esmero el ministerio otorgado, confiado, puesto en sus manos. Es muy fácil, hermanos, ¿verdad? Recibir un nombramiento, un cargo y luego ¿qué hago con él, verdad? ¿Cuántas veces no hemos dado el ancho porque pues ni el esfuerzo hacemos? O nos creemos incompetentes o como que simplemente no la vamos a hacer, ¿verdad? Y no sé hasta dónde, pero pues nos puede pasar como aquel que recibió un talento y en lugar de ponerlo a trabajar, lo enterró y ahí lo dejó, ¿verdad? Sí, como mal negocio. Y había opciones, sí, dice, si lo hubieses puesto ahí con los banqueros, pues cuando menos intereses hubiese ganado. Pues el ejemplo era el que recibió 2 y el que recibió 5 como tal, hermano. Desempeñar con esmero el ministerio. Bueno, desde los primeros capítulos de este texto, hermanos, Pablo instó a Timoteo a que fuera un buen soldado de Jesucristo y les dio ejemplos como la del buen soldado, la del que milita, el que lucha y el labrador. Y específicamente en cuanto al labrador le dijo, ¿verdad? El labrador, para participar de los frutos, pues debe trabajar primero. Tiene que sembrar, si no, ¿cómo quiere cosechar? Cumple tu ministerio. Porque la práctica, coloquialmente decimos nosotros, la práctica hace al maestro. ¿Sí? El que hace algo, hermanos, va a ver algo. Pero el que no hace nada, pues, ¿qué puede ver, verdad? Entonces, si nos habituamos, hermanos, a no hacer nada o a esperanzar que otros hagan, o como alguien dice, si todos nos esperanzamos a todos, pues, ¿qué resultados vamos a ver? Y este reto es grande porque la iglesia, hermanos, no puede mantenerse así. Sí. No puede estar esperanzada que otros hagan, o que otros digan, o que otros se esfuercen. Y si somos honestos, hermanos, tenemos que hacer un análisis. ¿Cuánta mayoría o cuánta población eclesial puede estar en esa condición? Esperanzados en lo que otros hagan, lo que otros digan. Bueno, en este caso Pablo es muy preciso, hermano. Por eso le dice mantén tu libertad, porque es más fácil decir, bueno, si es que ellos no vienen, pues ellos no van, pues yo tampoco voy. Y a veces la mirada está en los que no hacen, en lugar de estar la mirada en aquellos que sí están haciendo y produciendo. A veces nos desanima más, hermanos, aquellos que pues ni se esfuerzan, ¿no? Pero pocos, hermanos, pero hay que hacer. Recordemos que en este contexto alguien dice, teníamos que recordar las palabras del Señor, porque al final, hermanos, cuando el Señor le pida cuenta a Timoteo, porque es un encargo que le hizo Pablo a Timoteo delante de Dios y del Señor Jesucristo, y que todo eso va a ser llevado ante el tribunal de Cristo, cuando Él juzgue, dice, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, ¿sí? Y puedan escuchar como mínimo, vamos a decirle así, ¿verdad? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. El estándar, hermanos, cuando menos llegar a lo poco fuiste fiel. Me costó, le sufrí, pero lo hice para la gloria de nuestro Dios, hermanos. Bueno, aquí la Escritura nos da la pauta, hermanos, que los tiempos cambian. Usa la expresión, ¿verdad? Tanto instes a tiempo como fuera de tiempo. O sea, tengamos disposición y aprovechemos la oportunidad. Porque vendrá tiempo, también usa esa expresión, ¿verdad? Cuando no sufrirá la sana doctrina y la gente querrá oír lo que quiere oír, pero no lo que debe oír, hermanos. Los tiempos cambian, pero Dios no.
O sea, ni Dios ni su mensaje cambian. Sus mensajeros tampoco deberíamos cambiar o hacernos al momento o seguir a la masa, ¿sí? O ser Delmon, hermano, ¿sí? No se trata de eso. Bueno, al entender entonces en este pasaje bíblico, hermanos, los tiempos cambian, pero no Dios ni su mensaje. Entonces, hay que permanecer siempre alertas. Por eso, ser sobrio en todo. Alerta, hermanos, ¿sí? Y esto no es traerla con alguien, ¿verdad? Pero aun cuando escuchemos las enseñanzas, tenemos que estar muy alerta. Cuando venga algún mensajero invitado, pues también hay que estar muy alerta. Leemos un librito, escuchamos una prédica. Ayer vi un video acerca de un predicador que decía, hay muchas alabanzas de buenos cristianos. Sí, pero ellos son buenos cristianos, pero su teología no. Su teología es mala, dice. Pésima en ese sentido, usaban esa expresión, ¿verdad? O buenos cristianos con sus libros, pero pues no te dan más que lechita, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues agradecerle cuando menos eso, hermanos. Y que en la gracia del Señor, hermanos, estemos bien alertas, con la mente bien clara. Hay que ejercer el dominio propio, la mansedumbre, la paciencia, mantener la cordura, no dejarnos llevar por las circunstancias, ni por apasionamientos, ni por sentimientos, ni resentimientos. Por eso le dice, soporta las aflicciones. Y hay que mantenerse fiel al Evangelio, hermanos. Por eso hay que hacer obra de evangelista, porque el Evangelio es lo que salva. En realidad, es el mensaje salvífico de Dios en la persona de Jesucristo. Y en la expresión cumple tu ministerio, hermanos, hay que poner en acción los dones y ministerios otorgados por el Señor a su iglesia. Es decir, lo cual, hermanos, conlleva o nos debería conllevar a integrarnos a la iglesia, a las actividades de la iglesia, a las organizaciones, a sus ministerios, a sus espacios de enseñanza y adoctrinamiento como es el Instituto de Formación Cristiana. Y a quienes se nos ha confiado un oficio, hermanos, ya sea de anciano o sea de diácono, no hay otra que lo tenemos que ejercer. Por algo se nos ha dado la confianza o un nombramiento. ¿Sí? Quienes presiden ministerios, presiden organizaciones, es el mismo llamado. Cumple tu ministerio, hermanos. Ahora, y si vamos a hablar en un sentido generalizador, pero muy puntual, aún como iglesia, este tema y este mensaje tiene que ver, hermanos. A la iglesia también se nos dice que cumpla su ministerio. Nuestro propósito, nuestra visión, nuestro objetivo de ser iglesia y mantenernos en ser lo que Dios quiso que fuésemos. No nos convirtamos, ¿verdad?, en un club social, en un lugar donde qué chévere y hay de todo y la pasamos bien. Ser iglesia, hermanos, es ser el cuerpo de Cristo. Ser iglesia es ser la comunidad de fe. Ser iglesia, hermanos, es ser el pueblo de Dios. Así que a la iglesia y a quienes estamos inmersos en ella, hermanos, se nos insta a persistir en la novedad de Dios. No tergiversemos el mensaje, no lo queramos cambiar, no lo queramos catapixiar. Es necesario que nos mantengamos con el dedo en el renglón, hermanos. La presión es fuerte, el desafío es fuerte. Nos llamen quizás contracultura, nos llamen contracorriente, pero es la manera como la iglesia ha ido avanzando y emergiendo, abriéndose paso. Y algunos dicen que hasta con sangre, hermanos, aún con sangre, el evangelio ha sido sembrado y no ha sido
en vano. No sé hasta dónde nos orillen, nos pudieran orillar como iglesia. La presión sea tan fuerte, ¿sí? Pero la realidad bíblica es esta, hermano. Pero tú, pueda que algún otro desista, pero no tú. Algún otro quiera sumarse al partido contrario, ¿verdad? Pero no tú. Ya le dijo Pablo a Timoteo, y yo creo que es lo mismo que se debe decir a cada uno de nosotros, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Partiendo de allí, hermanos, vamos a dar continuidad, ¿verdad?, en los temas que vienen, pero yo, porque así va a iniciar el verso número 6. Primero le dijo, pero tú. Ahora el verso 6 le va a decir, porque yo ya estoy para ser grafista. Y le va a dar algunos ejemplos de cómo es el vivir verdaderamente cristiano. Cómo es mantenerse en la novedad de Dios hasta las últimas consecuencias. Que Dios nos dé gracia, entendimiento, valor, consistencia, hermano. Y sigamos ampliando nuestro conocimiento en la verdad presente de Dios, que es su palabra en las Sagradas Escrituras. Amén.